¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia que promueve la pluralidad. De eso es de lo que se trata, queridos amigos, que todos nos escuchemos. Habrá quien coincida con el punto de vista de uno, habrá quienes no. Lo que sí es fundamental es que partamos de una premisa, que sea la verdad, que sea la realidad de los hechos. Y bueno, pues en esta mesa extraordinaria, que gracias al ingeniero Víctor Melara García y a Jonathan Álvarez en el ámbito de aquí de lo cibernético, de las redes, nos hacen favor, y el ingeniero Víctor Melara García en los estudios Tepeyac, en esa torre Tepeyac maravillosa de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, y gracias también a el esfuerzo que se hace en las retransmisiones, en estas frecuencias que nos retransmiten de manera diferida, como es el gran grupo Radio Turquesa, la joya del sureste, el sureste precisamente en Centroamérica, el Caribe y parte de los Estados Unidos, gracias a las frecuencias de la Pantera en la frontera norte y por supuesto a Radio La Nueva República. Esta no es radio frecuencia abierta como las otras, sino es una radio cibernética, pero es comunitaria, así es que es un privilegio para nosotros compartir con todos. Un gusto, amigos, una mesa muy interesante con la maestra Ceci Tapia, Solidaridad 1000, ustedes ya la conocen, defensora de derechos humanos, directora de CA Informa, directora de redes del Club de Periodistas de México y de Voces del Periodista, ya lo decíamos también, defensora de derechos humanos. Gracias al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, directivo del club, también directivo de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, el maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, representante del Club de Periodistas en el bellísimo estado de Campeche, además de directivo del club, y por supuesto también ambos maestros pertenecen a lo que es el jurado calificador del certamen nacional e internacional de periodismo. Más adelante tendremos la participación, que mucho nos honra, del maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón Monero, con sus análisis siempre puntuales y muy agudos. Queridos amigos, vamos a arrancar, y no sin antes subrayar que acaba de acontecer algo que es importante, se da a conocer, el que Pemex firmó un acuerdo para la compra del 50.005% de la participación de Shell en la refinería de Deer Park, ubicada en Houston, Texas, y bueno, Pemex va a llegar a ser propietaria del 100%, esto de acuerdo a los lineamientos precisamente de los Estados Unidos. Esto es muy relevante. El maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, además de los temas que él tenía preparados, pues obviamente lo va a comentar. Y también una nota muy importante que es digna de dar seguimiento, como por Ceci Tapia, Solidaridad 1000, ella como especialista, como fiscalista, en lo que se traduce esta noticia que da el señor presidente sobre que no se va a renombrar a quien estaba como director de Banxico, sino que pues aquí se van a analizar las principales razones y beneficios por la renovación del director del Banco de México, palabras que comentó el señor presidente. En qué se traduce es una noticia muy importante, muy trascendente, y precisamente Ceci querida es quien la va a analizar. Adelante, Ceci querida, muy buenas tardes. Claro que sí, querida Celeste, muy buenas tardes, queridos maestros, don Rodolfo, don Enrique, y como siempre, placer a toda la gente de Radio Escucha. Pues algo interesantísimo sucedió en días pasados, y eso fue tema de redes sociales, y es que el presidente de la República indicó en una de sus famosas conferencias matutinas, la famosa mañanera, que el actual gobernador del Banco de México no iba a volver a ser ratificado para otro periodo,
e ir a buscar a una persona, un economista serio y honesto. Pero esa parte es muy interesante porque, bueno, siempre sus comentarios hacen que las redes sociales estén muy atentos. Y lo comenta porque resulta, y ustedes recordarán, que el Banco de México tuvo un encontronazo muy fuerte con el actual gobierno en relación a los sueldos, en relación al tipo de cambio, a muchas cosas que finalmente hoy pues han hecho ver que se termina este periodo y pues no parece que haya quedado como en los mejores términos. Finalmente este tipo de jueces no son partidarios, no tiene que ver que sean de un partido, que sean de otro, sino que haya comunión en el gobierno, parece que no lo hubo, y bueno, esto es muy importante. El actual subgobernador o el secretario de Hacienda, serían uno de los dos, aunque hablan de tres futuros gobernadores del Banco de México, uno de ellos es este subsecretario de Hacienda o el mismo secretario Arturo Herrera o Gerardo Esquivel, como unos gobernadores que están muy interesantes. Pues obviamente lo que está pasando de Alejandro Díaz de León Carrillo, pues él estará fuera el próximo 31 de diciembre de este año. Y bueno, pues ya se está buscando quién será el gobernador del Banco Central y quién estará a cargo durante los 6 años. Recordemos que dentro de esta mañanera lo criticó el presidente de la República por haber avalado la compra de agronitrogenados y por supuesto cargarle un dinero extra al pueblo. Y bueno, vamos en este sentido. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebra la llegada a la inversión extranjera. Estábamos en un lugar del 11º, es decir, el número 11, y llegamos al 7º, a pesar de estos años pandémicos. También mencionó, y es algo que las redes sociales, pues obviamente, sienten que es populista el hecho de que diga que los ferrocarriles del Istmo y del sureste del país van a ser completamente públicos y gratis para el pueblo, y sobre todo eso hace ver o hace creer a los empresarios que ellos no tendrían una ganancia, etcétera, etcétera, pero eso no va a pasar. La intención, y así también lo menciona, es que puedan estar en este mismo tenor de que haya alguna ganancia para todos. Y bueno, otro tema muy interesante es el aumento del sector agropecuario a más del 2%, a pesar de que el año pasado, pues un año en el que casi nadie trabajó, la agricultura en nuestro país empezó a avanzar de una manera diferente. Entonces esto es un tema muy, muy importante. También el hecho de lo que está sucediendo en las aduanas mexicanas. Yo creo que sería importante después buscar la opinión del señor Duarte, quien ha estado trabajando por el fentanilo. Quiere decir, cómo encontraron el fentanilo, y ese tema es súper importante, pero este tema las redes callaron. Resulta que encontraron el lugar en donde se encontraba esta droga, y con la que hacen más drogas, barcos que vienen de China, de otros lugares, pero finalmente pues aquí están, ¿no? Pues esas son las principales situaciones, y hay que platicar mucho con estos personajes y saber qué camino van a tomar, debido a que no usaban unos solos embarcaciones, sino eran muchos en donde podían esconder esta droga. Al encontrarla la Marina, obviamente la Guardia Nacional, pues este tema se hace muy, muy importante, sobre todo porque Estados Unidos y Europa no recibirá alguna droga. Y bueno, estos son los comentarios de redes. Muchas gracias. Gracias, Ceci, querida. Otro dato también interesantísimo es, por ejemplo, eso del descubrimiento del túnel, ¿no? Del túnel abajo de esta iglesia de la Luz del Mundo, me parece que es el nombre. Ya lo habrán leído ustedes en algunas noticias que lo sacaron, por supuesto, pero nos damos cuenta cómo también aquí se habla de trata de personas, al parecer, o de abuso de menores, por lo menos de acuerdo a los testimonios y a lo que se está llevando en un juicio. Bueno, pues nos damos cuenta que hay quienes no tocan mucho estos temas, que esto es en el estado de Jalisco, y bueno, vamos viendo cómo también hay temas fundamentales como lo que es la violencia, y también, por ejemplo, en el estado de Guanajuato y en otros
estados que callan mucho y que son muy complacientes para algunos grupos económicos, y en otros aspectos el silencio es casi total. Queridos amigos, por eso es la importancia de las redes, como bien lo dice Ceci Tapia, @solidaridad1000. Vamos a un corte y regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista. Yo les pediría, queridos amigos, seguir con estos temas fundamentales, pero que no olvidemos cómo tiene que ver el contexto internacional. En el cambio de gobierno en el país del norte, pues impacta de muy diversas maneras, y yo pediría que el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, nos pudiera comentar algo sobre la importancia de una posible, un posible aplazamiento, o qué tan conveniente sería de la visita de Kamala Harris, y precisamente por qué pudiese ser esto conveniente. Adelante, maestro don Rodolfo Sánchez Mena, que es usted tan amable. ¿Cómo no, Celeste? Pues la visita de la vicepresidenta de los Estados Unidos a México para definir ya la agenda de seguridad y una serie de acuerdos de carácter bilateral con el presidente Biden, la relación con Estados Unidos, que es fundamental para nosotros. Entonces, ella va a venir 2 días después de las elecciones, o sea, el día 8. Ya 8 del mes entrante. ¿Y qué se va a encontrar la señora Kamala Harris? Cuando nosotros abrimos la casa a visitas y a visitas tan importantes, pues lo recibimos con toda la solidaridad, con todo el aprecio que tenemos los mexicanos cuando nos visitan parientes, amigos o extranjeros. Llegan a nuestra casa y la casa pues le damos una manita de gato, ¿sí? O sin ser posible, pues le damos una limpieza de arriba abajo. Esto puede ser lo que se encuentre la señora Kamala Harris después de celebrarse las elecciones. Tengo en la memoria la visita de muy importante de personajes que llegaron en solidaridad con México a ver toda la situación del terremoto en la época del presidente Miguel de la Madrid. La señora esposa del presidente Reagan vino y recorrió una zona de desastre para buscar qué podía ayudarse de los Estados Unidos. La princesa Reina Sofía, en fin, destacadas personalidades vinieron a solidarizarse con México. Y entonces el comentario chusco que se hizo en todos los medios era doña Paloma le dijo a la señora Reagan, a Nancy Reagan, perdón por el tiradero, ¿sí? Entonces, pues esto no, en esa época pues pudieron observar justamente que nos podían ayudar. Hoy, sí, a 2 días de las elecciones, pues ya parece que la casa está en orden y seguramente va a haber un tiradero electoral. Y un tiradero electoral que va a requerir que la casa se barra de arriba hacia abajo, como debe barrerse, ¿sí? De las escaleras para abajo. Y eso pues quiere decir que del norte al sur. ¿Por qué del norte al sur? Pues porque en el norte tenemos la presencia de la mayor parte de la oposición electoral. La oposición electoral que quiere ganar elecciones, quiere ganar parte del Congreso, y entonces, bueno, pues ahí se va a presentar una situación de inferencias, y por lo tanto, pues si la señora Kamala llega, además acompañada por la prensa internacional, lo que van a poner los reflectores, ¿sí? No es sobre los acuerdos, sino sobre el tiradero electoral. Por eso, Celeste, es muy importante, ¿sí?, que se piense, entendemos que los acuerdos, las agendas, bueno, pues se lleva su tiempo definirlas, ¿sí? Pero yo creo que sí sería prudente recomendar a la Secretaría de Relaciones Exteriores que afinara su agenda y que diera la oportunidad para que cuando llegue la señora Kamala, el país ya esté en orden.
Sí, eso es bien importante, maestro. Gracias, maestro don Rodolfo Sánchez Méndez. Y fíjense, amigos, también, pues lo que se pudiera interpretar para bien o para mal, el que estando en esta etapa de que si los conteos, de que si va a haber reclamos o no, y que venga pues un personaje de esta magnitud. No obstante, cuando allá mismo en el vecino país del norte, pues vimos la problemática que se vive todavía a causa precisamente de que una buena parte del pueblo norteamericano piensa que hubo fraude. Entonces, eso es un tema muy interesante. ¿Sí me están escuchando? Sí. Sí, me escuchan. Muchísimas gracias. Maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, independientemente que vamos a regresar a otra ronda para complementar lo que quieran decir cada uno de ustedes. Maestro don Enrique, estas resistencias contra la 4T de las que usted habla, pero también cuando estamos viendo acciones como esta de Deer Park, que nunca jamás nos hubiéramos imaginado en otros gobiernos anteriores, que México dijera, ¿sabes qué? Yo necesito la autosuficiencia energética. ¿Qué pasaría si un día nos dicen ya no te vendo gasolina? Por la razón que fuere. Es importantísimo esto que se está haciendo y que se anuncia, y pues que ojalá y se llegue a la compra del 100%. Maestro, adelante, lo escuchamos. Sí, licenciado. Por una parte esta buena noticia y por otra parte las resistencias. Sí, maestro, lo escuchamos. Sí. Bueno, iría yo con el tema de DIPAR por lo que significa para la autosuficiencia de energéticos, ya que esta es una refinería en la cual se tenía un alto porcentaje de acciones, las cuales ya ahora pasarían a formar parte en su totalidad como patrimonio de la República, del país, de Petróleos Mexicanos, completamente paralelo para que entendamos la magnitud de esta decisión, aquella tristemente célebre pasaje en el cual se intentó ocupar en forma verdaderamente absurda una silla dentro de lo que era el cuerpo administrativo de Repsol, y se gastaron miles de millones de dólares canalizados a través de Sacir Vallehermoso, y en donde fue un escándalo internacional porque esos recursos posicionaron a Repsol, al Partido Popular Español, se llevaron todas las obras que se pudieron haber realizado en los astilleros de México a los astilleros de España, y todo esto con el fin de apuntalar al Partido Popular Español y a los negocios de la corona de los Borbón. Esto es muy interesante. Hoy esta producción que se da a conocer y que la nota está muy completa en Voces Diario y que les recomendamos por supuesto leer, es la posibilidad de que con la producción petrolera de las plantas de México se va a lograr 1.362.000 barriles diarios, lo que daría una autosuficiencia, combatiría el huachicol, tendría un control de la existencia y de la producción y de la comercialización que no se tiene en la actualidad, y que vendría abatiendo lo que es las grandes importaciones. Esto es la cuarta transformación, como se intenta hacer en el Banco de México, recuperar con visión nacionalista las finanzas públicas, porque finalmente el Banco de México no administra dinero celestial, sino dinero de nuestro pueblo, de lo que se canaliza a través de impuestos, de excedentes y de toda la productividad, y no puede seguir atrapado en el modelo neoliberal que fue el que se derrotó en el pasado proceso electoral. Esas son parte de las resistencias, y cuando se anuncia la salida del actual presidente del Banco de México, es el proceso del mandato así manifiesto en las urnas en el pasado proceso electoral. Y esto sigue como una avalancha, o como un tsunami, o como una caída de cuando cae un copo de nieve, y viene convirtiéndose en un cambio drástico. ¿Por qué es el mandato de la ciudadanía? ¿Por qué es importante entonces este proceso electoral? ¿Por qué el INE presenta resistencias? Que no nos vendan el garlito de que es el mismo que aceptó el triunfo. No se aceptó, el triunfo se dio por la ciudadanía, es el órgano electoral que no le quedó más remedio, ni hubo caídas del sistema, ni hubo haya sido como haya sido, ni ningún otro tipo de mecanismos.
No había manera de ocultar una realidad demoledora con la participación ciudadana. Esa es la cuarta transformación y esas son las resistencias que se están dando, y eso es lo que hay que combatir precisamente con conocimientos de nuestra historia. La soberanía energética es fundamental con esta compra de Deer Park. La recuperación de Pemex es fundamental. El control financiero para evitar fuga de capitales y manejos como se han dado toda la vida, donde finalmente las grandes reservas se esfumaron y en donde nosotros los mexicanos seguimos pagando enormes fraudes como el Fobaproa, y qué decir, tendríamos que tener un programa amplio, y vaya que sabe de esto la maestra Ceci Tapia. Entonces, hoy más que nunca, cuando se intenta inhibir la participación ciudadana con amagos de violencia, con incertidumbre, con crimen a los candidatos para crear un entorno similar a lo que sucedió después del homicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta, donde el voto fue de pánico y de miedo. Esto no debe volverse a repetir, porque lo único que están haciendo es tratar de imponernos la misma fórmula que ya les funcionó una vez, pero hoy somos una sociedad completamente diferente a la de ayer. Hoy no hay bloques mediáticos, hoy los poderes fácticos no hacen lo que se les da la gana, y hoy la ciudadanía ya aprendió que con su voto puede cambiar el rumbo del país, licenciada Celeste. Gracias, maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza. Ustedes los escuchan, queridos amigos, y para seguirlo haciendo vamos a ir a un corte y procuraremos hacer el enlace con el maestro también Rafael Barajas Durán, @FiscoMonero. No tardamos, muchísimas gracias. Muchas gracias, queridos amigos, gracias por seguir en las frecuencias de la pluralidad, en Voces del Periodista, en una mesa donde arrancó la mesa Ceci Tapia, Solidaridad 1000, el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, y mucho agradecemos la presencia siempre brillante del maestro don Rafael Barajas Durán, arquitecto, gran artista, periodista, comunicador, un luchador social de primer nivel. Maestro querido, el Fisgón Monero, maestro querido, precisamente en el tema de este programa vemos los contrastes. Nos hablaba don Enrique Pastor Cruz Carranza de estos contrastes en las resistencias contra la 4T por una parte, pero por otra parte también estamos viendo grandes logros que resaltaron tanto Ceci Tapia como el maestro también don Rodolfo Sánchez Mena y el mismo maestro Enrique Pastor Cruz Carranza. Comentábamos sobre la importancia, por ejemplo, del cambio de el no reelegir al presidente del Banco de México, que estaba en este cambio que se va a dar, en lo que se puede traducir por otra parte, o en lo que se traduce por otra parte también esta circunstancia de la compra de Deer Park, de ya el 50.005% es mexicano, y todo lo que viene dependiendo pues de los lineamientos que hay que seguir de acuerdo a Estados Unidos. Y bien decía en el corte el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, no olvidarnos de esa poca transparencia o nula transparencia que había en lo que es Pemex Internacional, y esto formaba parte de todo ello. ¿Qué nos puede comentar, maestro don Rafael Barajas? Adelante. Bueno, yo lo que veo, que es así como muy interesante, es que en el sexenio de Salinas, Pemex se transformó en una suerte de corporativo múltiple, ¿no? En una organización con muchas cabezas, y dejó la actividad comercial más grande del país fuera de su control. Es decir, es muy chistoso porque reorganizaron Pemex a fondo en el sexenio de Salinas. Entiendo que, si mal no recuerdo, fue en 1992. Impulsó una cosa que se llamaba algo así como Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, que transformó a Pemex en una suerte de corporativo con varias empresas, con la idea de que, con el pretexto de que así Pemex sería más eficiente. Entonces conformaron, por ejemplo, esta cosa que se llama Pemex Exploración, Pemex Producción, Pemex Refinación, Pemex Petroquímica Básica, ¿no? Y una de las cosas que hicieron es, hicieron esta empresa PMI, que es la empresa que vendía el petróleo mexicano,
Pemex Comercio Internacional, algo así, que era una empresa mayoritariamente estatal, pero en primer lugar la pusieron en manos de particulares y después establecieron la sede de PMI en fuera de México. Entonces, de modo que a partir de ese momento, pues resulta que ni siquiera el Congreso mexicano podía tener acceso a las cuentas de Pemex, cosa que es muy, muy seria, porque esta empresa era ni más ni menos que la principal fuente de ingresos de la nación. Imagínense ustedes lo que eso implicaba, ¿no? Pero obviamente eran sueldos, ultramillonarios, ¿no? Sueldos de millones de pesos y todo ese rollo, y todo eso justamente para evitar que Petróleos Mexicanos pudiera ser auditado. Entonces, el problema de fondo es que uno de los problemas, bueno, una de las broncas severas de Petróleos Mexicanos, pues siempre fue pues la corrupción, ¿no? Y entonces, a partir de que la empresa estaba totalmente fuera de control, pues no había manera, pues ni siquiera de auditar las cifras de la empresa. Entonces, perdón, eso es una cosa bastante grave, y obviamente este proceso se fue agravando con Cedillo, pero se fue agravando en tiempos de Fox, cuando llegaron los hijos de Marta Sagún, los hermanitos, ¿no? Que lo que hicieron es básicamente ordeñar Petróleos Mexicanos, ¿no? Y luego esto se acabó de agravar en tiempos, por supuesto, pues que de Felipe Calderón, ¿no? Entonces es decir, es una cosa increíble, porque no debemos olvidar nunca que en el sexenio de Fox el gobierno obtuvo 335 mil millones de dólares del petróleo, es decir, extras. Es decir, por los incrementos de 335 mil millones. Extras fueron 170 mil millones de dólares. Es decir, pudieron haber pagado toda la deuda de Pemex, pudieron haber resuelto un montón de cosas, pero pues obviamente decidieron no hacerlo. Todo se fue increíblemente a gasto corriente, ¿no? Ya contratos de la familia Briviesca y de los amigos de Briviesca. Y obviamente, si nosotros revisamos, por ejemplo, cómo fue la corrupción en el sexenio panista, nos vamos a encontrar unas cosas verdaderamente impresionantes. Es decir, hay que revisar, entre otras cosas, bueno, en primer lugar, no se castigó ni se revisó, ni se revisaron, digamos, los negocios que hicieron los hijos de Marta Sagún con una empresa que se llamaba Oceanografía, ¿no? Y que recibía cantidades de contratos multimillonarios con la pareja estatal. Y hay que ver otra cosa que es muy interesante, es decir, Felipe Calderón hizo campaña en 2006 diciendo tenemos las manos limpias. Pero esto, si nosotros revisamos lo que él había hecho, su actuación como secretario de Energía y presidente del Consejo de Administración de Pemex, veremos que no era tan cierto, porque en aquel momento Calderón hizo con la empresa española Repsol un contrato de servicios múltiples por 2,000 millones de dólares, una cosa así increíble, por más de 2,000 millones de dólares para explotar la cuenca de Burgos, y también compró acciones de Repsol y luego las vendió a un precio más bajo del que la había comprado, causándole a Pemex un daño patrimonial que se calcula en algo así como 655 millones de dólares. Entonces, bueno, lo que estamos viendo es todo esto, bueno, y además ahí hay que ver, por ejemplo, cómo se dio la corrupción panista en el sexenio de Calderón. Hay un personaje que Enrique Cruz Carranza conoce muy bien, que es Juan Camilo Mourinho, que tiene una familia muy, que está totalmente metida en los negocios de Petróleos Mexicanos, ¿no? Y resulta que Mourinho fue secretario de Gobernación y fue el encargado de negociar la reforma energética, ni más ni menos, ¿no? Siendo que la familia Mourinho tenía una cantidad de negocios de hidrocarburos que eran brutales, y tenía gasolineras en zona subsidiada y en zona no subsidiada, y se pasaban gasolina subsidiada a la zona no subsidiada. Es decir, una cosa bastante increíble. Y además, obviamente no fue solamente
la familia Mourinho la que hizo negocios increíbles en el sexenio de Felipe Calderón en Pemex. Está el caso, por ejemplo, de César Nava, que fue el secretario particular de Calderón en 2008 y que fue abogado general de Pemex en el sexenio de Fox, y resulta que hay un caso, hay un cuatacualco, pues entonces empiezas a revisar todos, caso por caso, es decir, personaje por personaje, y te das cuenta que hubo un saqueo absolutamente sistemático a la empresa. Y eso nos viene a decir que Pemex no era rentable. Y pues, perdón, si la vas a saquear así, pues no va a ser posible que sea rentable absolutamente nada. Es decir, yo recuerdo también el caso de Juan Buenotorio, que fue gerente de Pemex y Designación, ¿no? Y que hicieron fortunas con los contratos de Pemex. Es decir, hay un caso, el caso de la refinería de Minatitlán, en que una empresa española llamada Dragados tuvo un contrato que nunca cumplió, ¿no? Y que no cumplió el contrato y los costos simplemente se duplicaban. Entonces, estamos hablando realmente de un saqueo sistemático a la empresa, ¿no? Y después de ese saqueo nos vinieron a decir que Pemex no era rentable. Y lo que pasa es que después de todo esto había una cosa que era muy clara. Había una intención política. Había la intención política de entregarle, de privatizar petróleos mexicanos. Pero una intención política y de negocios, eso hay que entenderlo. Entonces, a mí esto, lo que está ocurriendo en esta sesión me parece muy importante, porque tenemos una situación que era paradójica y que era inaceptable. Es decir, México, país productor de petróleo, país que tenía una capacidad instalada para la refinación hace apenas 25 o 30 años, de repente dejó de ser autosuficiente en refinación en gasolina, y todo lo que teníamos que empezar a importar. Es el caso de Deer Park, un caso muy peculiar. Esa fue una refinería que fue hecha con tecnología de Pemex, con ingenieros de Pemex, ¿no? Que fue establecida en Estados Unidos, y perdón, con como una suerte de coinversión con la Shell. Pero si tú revisas cómo se dio esa coinversión, te vas a dar cuenta que pues prácticamente es una refinería que pagó México, apenas lo estamos recuperando. Entonces, a mí me parece, que esto es parte del esfuerzo simplemente de cerrarle la válvula de la corrupción a petróleos mexicanos, y un esfuerzo además muy importante por rescatar la soberanía energética de México. Es decir, necesitamos rescatar la producción de gasolinas en nuestro país. Entonces, la noticia es muy importante. Es decir, una de las cosas que se plantean con la compra de esta gasolina es que en 2023 podremos ser autosuficientes en gasolina y en diésel, y esto permitirá que no haya aumentos en los precios de los combustibles. Esto es lo que dice el propio Andrés Manuel López Obrador. Es decir, estamos hablando, entre otras cosas, simplemente del cumplimiento de una promesa de campaña. No es una cosa muy sencilla. Entonces, es increíble, porque es una refinería. Por supuesto, los sectores ultraconservadores se han tardado en reaccionar. Ahorita lo que están diciendo, bueno, es que era una refinería en plena decadencia, no estaba funcionando igual. Bueno, no estaba funcionando igual porque México también había decidido cuidar las compras a Deer Park, porque eso, el traslado de Deer Park a México, era verdaderamente una fuga de todo. Hay que ver que el transporte era un negocio de ciertos particulares, parece ser que era de gente del sindicato, era el saqueo sistemático. Le empiezan a meter restricciones a la corrupción, y se empieza a sanear con esto tenemos. Vamos a un corte, queridos amigos, y regresamos. No se vayan, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista, en esta mesa con el maestro Rafael Barajas Durán, el maestro Enrique Pastor Carranza, el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, la maestra Cecilia Tapia Solidaridad Manuel y su amiga Celeste Sainz. Con estos temas que ponemos sobre la mesa, y precisamente recordábamos los foros en el Club de Periodistas de México en el corte, donde el ingeniero Rafael de Félix participaba, donde el ingeniero
Francisco Garaycochea y tantos personajes que hicieron precisamente obra en ese Pemex que tanto engrandeció a México. Y miren, ahora yo quisiera regresarle el micrófono a los maestros, ya que en el corte se comentaba que precisamente esto que está sucediendo ahora, que logró el presidente Andrés Manuel López Obrador, este gobierno, pues es simplemente a un costo que se hizo y que se está destinado por el ahorro de la corrupción. Entonces vamos a regresar con estos temas y yo veo que el maestro don Rodolfo Sánchez Mena quiere participar, quiere decir algo, complementar todo esto. Maestro querido, adelante, ya es el último bloque para que vayamos dando nuestra ronda. Adelante, maestro don Rodolfo. Rápido y sensacional, Celeste. El origen de Deep Park fue que en el gobierno de Salinas se pretendía hacer una refinería. Entonces se acordó entre el gobierno de Estados Unidos y México rehabilitar la refinería del Parque de Venado, Deep Park. Entonces, ¿cómo se procedió? Bueno, con tecnología efectivamente de técnicos mexicanos se rediseñó la refinería. Pero aquí vienen las cuestiones de fondo. Una, que los recursos, lo que todo se generaba por Pemex Internacional iba a paraísos fiscales. Ahí está el dinero de Pemex fugado, urge una investigación de todos estos recursos. ¿Quiénes eran los socios de Pemex Internacional? Sí, no hay una información confirmada, pero se dice que el abogado de la embajada norteamericana, que le dicen el jefe Diego, era uno de los socios de Pemex Internacional. Sí, hay más personajes de este calado, pero en las cuestiones de fondo, de que hay que ver hacia adelante, de qué va a pasar con Deep Park, porque 600 millones sí efectivamente es muy económico, sí, es una ganga, pero estas gangas siempre traen abajo la fruta podrida. ¿Cuál es la fruta podrida del caso? Los petroquímicos, porque México enviaba petróleo, ellos se quedaban con los petroquímicos y los distribuyen de esa manera. Si México compra, si va a refinar ahí sus productos, hay que utilizar los derivados del petróleo y que no se nos queden bajo la manga, y porque tomamos en cuenta que el gran negocio petrolero, aparte de producir gasolina, es los petroquímicos. Mientras no tengamos acceso a los petroquímicos en el país, sí, Pemex estará transfiriendo grandes utilidades de los mexicanos a una minoría y hemos visto que es sumamente rapaz. Yo quisiera señalar una cosa que dice a lo que dice el maestro Rodolfo Sánchez Mena. Lo que hicieron en la era neoliberal con Pemex, estos señores, es una ingeniería sistemática de saqueo, porque encontraron todos los mecanismos que podían encontrar para saquear a la multinacional. Este de los petroquímicos obviamente es un mecanismo muy importante, pero había otro, que era brutal, que es el de los impuestos. Si nosotros revisamos cómo estaba el tema de los impuestos con Pemex, vamos a ver, vamos a ver que son un saqueo. Un ciudadano normal, un contribuyente, suele pagar entre el 15 y el 30% de sus ingresos en impuestos, ¿no? Los grandes consorcios consentidos del gobierno pagaban el 4% de sus ingresos al gobierno. Es decir, aquí hay una diferencia considerable. ¿Cómo es posible que un consorcio, en vez de tener impuestos progresivos, teníamos impuestos regresivos? No es una cosa bastante salvaje. Y el tema de fondo es que a Pemex le cobraban arriba del 90% de sus ingresos en impuestos. Perdón, ¿esto qué implicaba? Esto era una transferencia neta. Es decir, los impuestos que no le cobraban a los hombres más ricos del país, los acababa cobrando Pemex. Los acaban cobrando a Pemex. Esto es una forma absoluta de saqueo. Y entonces lo que dice el maestro Rodolfo es correcto. Es decir, encontraron
cómo saquear a Pemex a todo nivel, desde con actos de corrupción, con los contratos, con los negocios, con quién sabe qué, hasta con los impuestos y por supuesto con la petroquímica secundaria y con el huachicol. Si empiezas a revisar lo que estaban haciendo y sí te das cuenta que era verdaderamente descarado y despiadado. Exactamente, maestro don Enrique Pastor. Pues sí, efectivamente, este es un tema muy intenso, en donde verdaderamente se ha dado un paso trascendental. Se compra en 596 millones de dólares, algo que, como lo señalaba el maestro Barajas, pues tuvimos un derroche de 362 mil millones de dólares en los excedentes petroleros. Evidentemente, cuando se van encadenando todas estas modificaciones, rompiendo la inercia en el Banco de México, es el lugar donde se pueden hacer las triangulaciones a espaldas de la nación y a la rendición de cuentas. Esa es la cuarta transformación y esas son las resistencias, que el país recupere la autosuficiencia como un método elemental de seguridad nacional. Para entender esto habría nada más que hacer una revisión en los libros de don Jesús Silva Herzog, en los cuadernos americanos, lo que significó cuando se nacionaliza la industria petrolera y la manera en que México revierte todos los malos augurios que se tenían contra los petroleros mexicanos. Gracias, maestro querido. Y bueno, nada más comento que atiende Semarnat y Profepa a los afectados de Río Sonora. Está saliendo un boletín en donde dice que los días 22 y 23 de mayo se llevó a cabo la reunión pública de información respecto del cumplimiento de la ejecución dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se busca asegurar que, con apego a la legalidad, la actividad minera respete el medio ambiente, la voluntad de las comunidades y procure su bienestar. Un tema importante, le daremos seguimiento. Ceci, querida, adelante. Claro que sí, querida Celeste. Pues bueno, ya el tema de Pemex, que es una sorpresa, el tema de los impuestos también, que eso nos ha traído en Latinoamérica un gran problema, sobre todo en esta época pandémica, lo hemos visto con nuestros hermanos, donde hubo tantos problemas por el cambio tributario y que al final parece que la respuesta de este gobierno fue la adecuada, no cambiar, no aumentar los impuestos, no endeudar, etcétera, etcétera. Yo creo que ese tema es un tema que debemos tocar de una manera más interesante y lo comento por esta razón. Nosotros hablamos de repente lo que dicen las redes, lo que dice su secretario, lo que está pasando, lo del Banco de México, que es un tema, como bien lo dijo el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, central, sobre todo porque ahorita hay una investigación en la que se habla de 300,000 millones de pesos que no han sido reportados del Banco de México, y temas así como muy interesantes que no deben ser solamente una curiosidad en redes sociales, sino debe ser un tema de investigación total para que nosotros podamos compartir con los radioescuchas lo que está sucediendo. Muchas gracias. Gracias a ti, Ceci, querida, y ojalá demos seguimiento a todo esto porque son hechos paradigmáticos. Nos damos cuenta que hay mucho de lo que quieren que se siga en redes, otras cosas que se callan, como bien lo decimos aquí en Voces. Vemos cómo se señaló la participación en un partido político ultraconservador del feminicida, y así otras cuestiones como ahorita del gobernador Cabeza de Vaca, y muchas cuestiones que son tan cuestionables y que en redes pagadas o en una situación que se ve muy dirigida a un ataque sistemático estarían sistemáticamente insistiéndose en ellas si fuera a la inversa, y en cambio callan. Aquí lo importante es que subrayemos y encontremos las noticias importantes, como son los hechos, no palabras, los hechos que se han comentado aquí el día de hoy, precisamente. Maestro don Rafael Barajas Durán, ¿con qué reflexión nos deja? La última cosa que quisiera yo señalar es que el tema de la soberanía energética abarca el petróleo, pero también la electricidad. Entonces, hay que revisar que también en Comisión Federal de Electricidad se está haciendo esta limpieza. Y esto, entre otras cosas, explica
la campaña que tiene la derecha mexicana, entre otras cosas, contra quien dirige la Comisión Federal de Electricidad. Entonces están en campaña contra Bartlett, contra Rocío Nale, contra toda la gente que está en estos asuntos, ¿no? Que está en la Secretaría de Energía, ¿no? Y la verdad es que lo correcto, lo que le sirve a la nación, lo que no nos saquea, es justamente rescatar la soberanía nacional. Entonces yo lo que digo es una cosa muy sencilla. Dicen que no hay contrapesos en este país. Perdón, para lo que necesitamos contrapesos es para los ladrones, es para los saqueadores. Necesitamos detener esos, digamos, a todos esos sectores que están incrustados en los grupos de poder a todo nivel en el país, en los consorcios internacionales, en los grupos económicos, entre los jueces, etcétera, 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 y rescatar a la nación. Gracias, maestro querido. Les recordamos, entrañables radioescuchas y cibernautas, estamos en pandemia. Por favor, cuidemos nuestra salud y cuidémonos todos. Y una parte de cuidar nuestra salud intelectual es precisamente seguir estas frecuencias, porque aquí lo que hay es pluralidad y de eso se trata. Gracias, un beso tronadísimo. Hasta la próxima, en nombre de nuestro productor y director general, Maurice Salum. Gracias.